Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, pues quiero saludar a todos los que estamos aquí. Bienvenidos a esta mañana que todavía está fresca, ¿verdad? Un rato más, quién sabe cómo se ponga, pero hasta este momento está fresco. Queremos enviar también un saludo a quienes nos visitan por internet, que se conectan y que se gozan igual que nosotros. Le pido por favor que me acompañe a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Cierre sus ojos y hable con el Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Padre, háblanos, Señor, en esta mañana, Dios, que tu palabra nos hable a cada uno, Señor, que tu palabra nos motive, Señor, nos levante, nos impulse a vivir de una manera diferente, Señor. Te pido que a cada uno nos des tu Espíritu Santo, Señor, y que entendamos que esta palabra es para nosotros. No es para otra persona, es para nosotros, Señor. Bendícenos con tu presencia, Señor, como has estado aquí durante este tiempo de alabanza donde te hemos exaltado, Señor, donde tú has estado con nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Ayer fue un día muy bendecido. Estuvimos aquí en un lugar cercano donde hubo bautizos. Más de 100 personas se bautizaron. ¿Habrá alguien aquí que se bautizó el día de ayer? Sí, mire, ahí está. Sí, gloria a Dios. Fue una gran bendición, de veras, fue una fiesta. Primero ahí en la alberca. Cuando llegamos, entramos al lugar ahí, el agua estaba transparente. Muy bonita, muy agradable. Y ya cuando nos íbamos a salir, uno de los pastores dijo: vean cómo quedó el agua. Y ya no estaba tan transparente. ¿Por qué? Porque simbólicamente muchos dejaron ahí mucho de su pasado. Se arrepintieron. Y lo hicieron en obediencia. El llamado y el momento fue en obediencia a Dios. Sí. Eso fue lo que los motivó. La verdad es que obedecer trae mucha bendición, pero no es fácil. Decir es fácil, hacer es lo difícil. Después de ese momento tan bonito, emotivo, pues también tuvimos una celebración donde pues comimos de todo. Mi esposa no pudo ir y me dijo: ¿qué comiste? Dije: no, pues comí de todo. Realmente cuando el pueblo de Dios se junta a obedecer es una gran bendición, es una fiesta. Como esta mañana que estamos aquí, es una fiesta estar en la presencia del Señor. Pero fíjese que de tiempo en tiempo, de generación en generación, suceden o ha sucedido cosas que deberían de hacernos reflexionar. En el año 450, 460, 450 antes de Cristo, vivió un profeta que se llamó Malaquías. El nombre de este profeta significa el enviado. Y este fue el último profeta que existió antes en el Antiguo Testamento. Con la enseñanza de este varón, de este profeta, se cerró lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Después de este profeta no volvió a aparecer ningún otro. Ningún otro hombre llevó la palabra de Dios de una manera que confrontara al pueblo con su estilo de vida. Porque en ese tiempo cada quien vivía como quería. Se habían apartado de Dios. El pueblo de Dios, fíjese, el pueblo de Dios se había apartado de Dios. Todos se dedicaron a vivir conforme a lo que cada uno creía.
Cada uno pensó que esa manera era la correcta, ¿sí? Se impregnaron de las costumbres de otros pueblos cuando Dios les había dicho que no se mezclaran con otros pueblos, que no hicieran lo que otros hacían. Y sin embargo ellos se alejaron y hubo un alejamiento del pueblo de Dios con su pueblo de más de 400 años, hasta que vino el Señor Jesús. Obviamente que este distanciamiento trajo consecuencias. Y muchas de esas consecuencias nosotros las vivimos en nuestros tiempos. Hoy hay una gran distorsión en la manera de acercarse a Dios. Hoy hay una gran distorsión en cómo adorar a Dios. Hace unos días hablaba conmigo un hermano la semana pasada y me dijo: pastor, nosotros nos queremos venir a esta iglesia. Mi familia y yo estábamos en otra y durante muchos años, pero hay algo que ya no me gusta. La adoración ya es como mucho rock. Y pues no, eso no me edifica. Eso me choca. Pero si usted habla con los directores de diferentes iglesias, creen que la manera que adoran a Dios es la correcta. Pero hay mucha distorsión. Nos hemos alejado en la manera como buscamos a Dios, incluso en la manera de adorar a Dios, de relacionarse con Dios. Hay desviaciones. Sí. Hay una desviación en cuanto a que si voy a la iglesia o no voy a la iglesia. Es que si lo escucho por internet y con eso es suficiente, o voy a la iglesia. Pero cada quien piensa como cada quien quiere, como le conviene, como trata de acomodar las cosas a su propia complacencia. Pero en ese extravío cometemos errores. En Romanos capítulo 1, versículo 18, Pablo, el apóstol, les habla y dice ¿qué es esto? ¿De dónde viene el problema? Versículo 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Notemos cómo en esta fracción de la Escritura, si usted analiza un poquito el tono de cómo lo está hablando, Pablo habla de una manera como que si Dios está molesto. Porque apartarse de la verdad trae consecuencias cuando todos conocemos. Una cosa es conocer, todos conocían. En el Antiguo Testamento, cuando hablamos del tiempo de Malaquías, cuando hablamos del pueblo de Dios, ellos conocían a Dios. Ellos sabían quién era Dios y sin embargo se apartaron de Dios. En ese tiempo había divorcios, los hombres se habían mezclado con mujeres paganas. Estaban haciendo todo lo contrario, se habían alejado de los pactos que sus padres, sus antepasados habían hecho con Dios. Cuando cuando el pueblo sabe y conoce a Dios, habla de la grandeza de Dios
y cómo a pesar de que se conoce la verdad, se apartan de la verdad. El versículo 19 y 20 que acabamos de leer habla que el hombre conoce a Dios y conocemos a Dios. Conocer a Dios es evidente porque Dios está dentro de nosotros. La misma aclaración habla de Dios, de sus atributos. Todos conocemos a Dios. El versículo 21 nos muestra que a pesar de conocer a Dios y de que saben de Dios, no le honraron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propia manera de pensar y empezaron a caminar en sus propios razonamientos. Y esto tuvo consecuencias. El versículo 23 y 24 habla de las consecuencias de la tragedia de nuestros días. Y el versículo 25 nos dice cuál es el gran problema. El gran problema es que cambiaron la verdad por la mentira. Cambiar la verdad por la mentira es algo sutil. Y en algunos casos se disfraza, porque pareciera que estamos bien, cuando en el fondo no estamos bien, no estamos apegados a la verdad. Hoy algo muy común en nuestros días, mire, por ejemplo, mucha gente no va a la iglesia, no van a las iglesias porque se quedan en su casa. Hay algunos que tienen razón, hay algunos que tienen alguna justificación, pero muchos no. Viene un hermano, la semana pasada estaba aquí, estuvieron aquí unos días, porque donde ellos viven no hay una iglesia, no hay iglesia. Y ellos vienen desde muy lejos, manejan y vienen a la iglesia, porque cuando no pueden venir, cuando no tienen esa oportunidad, ellos lo pueden ver o lo ven en el internet. Pero no todos tienen esa justificación. Otros tienen la facilidad de ir y no van. Cambian y acomodan la verdad o las cosas a su manera a su comodidad, porque dicen, bueno, yo estoy escuchando la palabra, yo escucho los servicios, pero lo han cambiado a su comodidad. Hace unos días, leyendo un libro, encontré una frase, un pensamiento que me hizo reflexionar. Decía el autor, decía, son ustedes, hablaba de las iglesias, el tema del libro es hablar de las iglesias, de los diferentes tipos de iglesias que hay. Y decía, ¿son ustedes una iglesia que cree la Biblia o son ustedes una iglesia que vive la Biblia? Creer la Biblia, creer en su palabra es una cosa, vivirla es otra cosa. Normalmente cuando viajamos fuera a otras iglesias, escuchamos comentarios que las personas que nos dicen que nosotros somos una iglesia de sana doctrina, nosotros los que estamos aquí, los que asistimos a esta iglesia. Nos dicen que somos una iglesia donde se predica la verdad. Nos dicen que somos una iglesia con buena doctrina, con buena enseñanza. Y los que estamos aquí estamos acostumbrados a eso. Ya cada domingo o cada reunión escuchamos la palabra de Dios y decimos, estuvo muy bueno. Pero escuchar la buena doctrina, escuchar la sana doctrina, no necesariamente es vivirla. Este comentario pudiéramos traducirlo de la siguiente manera: escuchar es información, es conocimiento. Pero practicar los que escuchamos es obedecer. Y obedecer es transformación. Yo comencé hablando de lo que hicimos ayer. Muchos, más de 100 personas fueron a bautizarse en obediencia. Y había de todas las edades, desde señores de avanzada edad, hasta jovencitos, casi diríamos niños,
que se estaban bautizando. Y todos lo hicieron por obedecer. Y la obediencia es transformación. Mire, oír, mis hermanos, oír aumenta mi responsabilidad ante el día en que vamos a rendir cuentas ante Dios. Oír. Obedecer me da seguridad de ese día. La carta de Santiago habla de la condición espiritual de muchos cristianos. Porque hoy todos los que decimos que somos cristianos sabemos mucho. Hay mucho conocimiento de la palabra de Dios. Yo muchas veces he mencionado desde aquí que hay una gran oferta en el internet de enseñanzas de todo tipo. Si usted quiere conocer doctrinas que están mal, pues ahí están en el internet y usted se da cuenta. Y a veces hasta lo platicamos. No, yo escuché a un pastor que no, está bien lejos de la verdad. Nosotros somos los jueces y decimos, no, están pero mal. Pero también hablamos y recomendamos, te recomiendo que escuches al pastor Chuy Olivares, ese es bueno. Hay que echar, hay que hacer publicidad, ¿verdad? Aunque no se necesita. Hay un gran conocimiento de la enseñanza bíblica, de predicaciones de muchos pastores. Pero conocemos a Dios, conocemos sus mandamientos, conocemos su palabra, conocemos tantas cosas. Mire, yo me quedé sorprendido ahora que fue el evento de los adolescentes, el congreso de adolescentes. Yo me quedé sorprendido porque en una de las dinámicas que hicieron, llamaron a algunos y les empezaron a preguntar, a ver, dígame los libros de la Biblia. Y algunos iban ahí, no, pues que Génesis y Éxodo y Levítico, y ahí iban poco a poco. Y se atoraban y luego otra vez que recordaban y le seguían. Pero me sorprendió un jovencito, un niño. Y después me dijo Toño Espinosa, ese viene aquí. Y yo dije, ese me gana a mí. Porque mire, se la aventó, pero rapidito. Todos los libros de la Biblia se los aventó. No sé cuántos lo escucharon. Fue sorprendente. Yo me quedé humillado. Y más a mi edad, porque a veces me olvidan muchas cosas. Es increíble, especialmente cuando hay una mente brillante que no se olvida la palabra de Dios. Pero el cristianismo, mis hermanos, es más que conocimiento. El cristianismo es más que información. El cristianismo es vida. El cristianismo es cambio. El cristianismo es transformación. Santiago fue un judío que entendió de qué se trataba el cristianismo. Y mire, en ese tiempo los judíos los que luego se hicieron cristianos tuvieron un gran conflicto. Porque ellos conocían la palabra de Dios, conocían todo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, la ley, los profetas, lo conocían y trataban de vivirlo, pero cambiar eso, todo eso, y adoptar un nuevo estilo de vida fue difícil. Y Santiago les escribe a unos judíos, a unos creyentes que podían estar pasando por persecución a causa de que querían cambiar su estilo de vida. Le escribió a judíos que estaban pasando por diferentes pruebas y que estaban en diferentes ciudades. El capítulo 1 de Santiago habla o él les escribe cómo ellos debían de responder a las pruebas, cómo comportarse cuando vinieran las pruebas.
Él les dice que deben de recibirse con gozo. Y eso es una contraposición, es contrario al razonamiento. Como cuando viene una prueba yo tengo que gozarme. Santiago dice que porque cuando estamos en una prueba, la prueba trae fruto. Y ese fruto produce carácter. Las pruebas nos aumentan nuestro carácter. Santiago les dice cómo ellos deberían de pensar o cómo deberían de reaccionar cuando están faltos de sabiduría. Si usted necesita sabiduría, Santiago le dice cómo debe de hacerlo. Santiago anima a orar, anima a pedir con fe cuando tenemos problemas, a creer. Santiago habla cómo enfrentar las tentaciones, cómo pensar cuando estamos en medio de ellas, cuando somos tentados. Y dice que las tentaciones especialmente vienen dentro de nosotros. Ahí se inician porque están dentro de nosotros. Pero Santiago especialmente, y ahí quiero centrarme, dice cómo debemos de reaccionar cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionar cuando escuchamos la palabra de Dios? A Malaquías, que vivió hace muchos años, pareciera que eran épocas diferentes. Sin embargo, esos hombres se apartaron de la verdad. Conociendo la verdad, se apartaron de la verdad. El pueblo de Dios conocía perfectamente la palabra, la verdad, y se apartó de ella. En el tiempo de Santiago también hay problemas. Pablo les habla a los romanos y les dice que el gran problema que están viviendo es porque se apartaron de la verdad y su mente se fue transformada, se entenebreció, y que cada uno caminó con su propio razonamiento. Santiago 1, versículo 18. Fíjese cómo dice, vamos a leer hasta el 25, dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus vidas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Qué encontramos en esta fracción de la carta de Pablo, de Santiago, perdón? Santiago está hablando de la palabra, lo que significa la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios. Del versículo 18 al 21 habla de la palabra de Dios. En el 22, el 23 y el 25 vuelve a hablar acerca de la palabra de Dios, como que la palabra de Dios es perfecta. Empieza diciendo en el versículo 18 que Dios, Él, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo nacer. La iniciativa de que tú y yo naciéramos, y estoy hablando en todos los sentidos, físicamente fue su voluntad que tú y yo naciéramos, y que naciéramos donde nacimos. Pero espiritualmente también Él tomó la iniciativa de que yo naciera de nuevo. Él vino a mí. Él tomó la iniciativa de tu salvación y de mi salvación.
Él vino cuando nosotros andábamos perdidos, cuando andábamos en la oscuridad. Él vino cuando ni siquiera nos preocupábamos, ni queríamos saber nada de Él. Y bueno, ese fue mi caso. Yo no me interesaba en las cosas de Dios. Yo andaba en mis pasiones, yo andaba alejado de Dios. Pero Dios tenía un interés en mi vida, como Dios tuvo y tiene un interés en tu vida. El versículo 18 dice que Él, en el ejercicio de su voluntad, o sea, es porque Él tomó la iniciativa. Él salió a buscarnos, como sale un pastor a buscar la oveja perdida. Cuando yo me convertí en aquel tiempo, el tiempo de los dinosaurios, había un canto que se llamaba Las 100 ovejas. ¿Usted lo conoce ese canto? Yo me gozaba y yo decía, yo soy esa oveja. Y decía, yo soy esa oveja que él salió a buscar. Dejó a las 99, a las que estaban seguras y firmes, y fue por mí. Él tomó la iniciativa de ir por mí. El versículo 19 dice, esto lo saben, amados hermanos. Nosotros sabemos eso. Para nosotros no es desconocido que Dios tomó la iniciativa de ir por nosotros. Nosotros lo sabemos, tenemos el conocimiento. Pero luego empieza algo interesante. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Se está dirigiendo a hermanos. A hermanos que lo saben, como usted y yo. Pero el saber es solo información, es conocimiento. Lo importante es lo que viene a continuación. Después de escuchar, después de saber, después de tener la información, dice que seamos tardos para reaccionar, tardos para hablar. Porque muchos inmediatamente quieren convertirse en maestros, muchos inmediatamente quieren dar su opinión, muchos inmediatamente quieren dirigir. Pero el Señor dice que tenemos que meditar. Porque el escuchar la palabra de Dios debe de traducirse, debe de venir a provocar un cambio en la vida de las personas. Este versículo, o en este versículo, Santiago hace un llamado a la prudencia. Y él nos hace un llamado a refrenar la lengua y a no airarnos. Tardos para hablar y tardos para la ira. Cuando uno de los grandes problemas que encontramos en las familias, en las relaciones interpersonales, es precisamente esto. Esta es una reacción: prontos para hablar y prontos para enojarnos. Los grandes problemas de los matrimonios son estos. Los grandes problemas de la relación entre los hijos es esto: los hijos con los padres, o al revés. Los grandes problemas en las empresas, en los negocios es esto: somos prontos para hablar y prontos para enojarnos, y prontos para tratar de poner en práctica y imponer nuestro estilo nuestro pensamiento. Pero la ira es contraria al amor. 1 Corintios 13 dice, el amor no se irrita. Eso es contrario. El versículo 20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre está muy lejos de hacer la justicia. No en nada es justo. La ira de Dios no obra la justicia, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tu ira no tiene nada que ver
con la justicia de Dios. Versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. En otras palabras, aquí Santiago dice que nosotros, los cristianos, tenemos una palabra implantada en nosotros. Cada que nosotros venimos a la iglesia, estamos siendo o se nos está implantando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un poder. La palabra de Dios, el mayor poder o el mayor alcance es que es poderosa para salvar nuestras almas. Pero no es así como algo gratis, como algo que la sola palabra hace su efecto sin que nosotros hagamos nada. No, nosotros tenemos que participar también. Hay una implicación cuando nosotros recibimos su palabra. Primero, la palabra debe ser recibida con humildad. Así dice: reciban ustedes con humildad la palabra. En este versículo, Santiago es claro: recibir la palabra con humildad. Es posible oír la palabra, es posible oír la predicación, es posible leer la palabra y no entender de qué nos están hablando. La persona orgullosa lee la palabra pero no la recibe. La persona orgullosa puede decir: esto no es para mí, e inmediatamente él dice: ¿para quién es? Piensas: esto le queda bien a mi esposa, esto está bien para fulano, esto está bien para aquel que anda en esto. Somos buenos para acomodar la palabra de Dios en otros. La oye, pero no le da la bienvenida. Él no dice: wow, esto que están hablando es para mí. Señor, no me había dado cuenta que yo estoy en esa situación. Gracias por confrontarme. Se olvida que el propósito de la palabra de Dios es transformar tu vida. La falta de humildad hace que la persona, cuando recibe la palabra, no la aplique a su vida. Él no la oye para sí, o él no la piensa para sí, la escucha y la aplica para otras personas. La humildad, mis hermanos, Santiago dice que la humildad es necesaria para que la palabra de Dios pueda hacer su trabajo en nosotros. Una persona humilde reconoce y dice: yo soy así, pero no quiero ser así. Y cuando yo no quiero ser así es cuando yo reacciono y busco a Dios. La humildad es el terreno donde todas las virtudes crecen. En la humildad crece el amor. En la humildad crecen las relaciones interpersonales. En la humildad crece el perdón. La persona orgullosa resiste a la voluntad de Dios. La persona orgullosa se resiste aún en silencio. Reconoce lo que está escuchando, pero no lo acepta. La persona orgullosa reinterpreta, cambia la palabra de Dios para justificar sus acciones. La persona orgullosa piensa que no necesita. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito ir a escuchar un consejo. Yo puedo resolver mis problemas.
Yo puedo resolver mis problemas sin necesidad de venir a este lugar. Aunque la palabra de Dios nos manda que debemos de congregarnos. La persona orgullosa puede ser que sienta convicción de pecado, pero tiene dificultad en cambiar su conducta. Una persona orgullosa le cuesta trabajo pedir perdón. Y este versículo nos dice que la palabra debe ser recibida con humildad. Porque cuando yo recibo la palabra de Dios con humildad, entonces yo puedo buscar, querer cambiar, reconocer y desechar toda inmundicia, toda malicia que hay en nosotros. Y dice que nosotros debemos recibir esa palabra con humildad, porque la palabra de Dios dice que es poderosa para salvarnos. ¿Cuál es entonces nuestro propósito final? El gran propósito, el macro propósito en nuestra vida. Santiago cuestiona: ¿cómo es posible que existan personas, existan cristianos que ya siendo nuevas criaturas sigan viviendo en cosas que Santiago dice inmundicia, que Santiago califica como malicia, pero cosas que estorban a la santificación de una persona? En Tito 1:6 dice que había un grupo de personas que confesaban, que afirmaban que conocían a Dios, pero lo negaban con sus acciones. ¡Qué tremendo! Podemos decir que conocemos a Dios, pero con lo que hacemos lo negamos. Y hoy, eso mismo sucede hoy en nuestro día, en nuestro tiempo, a nuestro alrededor. Muchos dicen que conocen a Cristo, pero con sus acciones llenas de malas intenciones, acciones llenas de ira, de enojo, acciones que no edifican, que no exaltan a Dios, que no hablan de la presencia de Dios, que no hablan de que verdaderamente conocemos a Dios. Aún nuestra manera de hablar, negamos al Señor, aunque hoy estemos aquí. Las personas humildes, las que reciben con humildad la palabra de Dios, se someten a la transformación de la palabra. Eso es lo que Santiago dice. Dice que la palabra de Dios es poderosa para transformarnos. Dice que es poderosa para salvar nuestras almas. La palabra de Dios es poderosísima, mis hermanos. Es poderosa para solucionar tus problemas. Es poderosa para darte un nuevo sentido a tu vida. La palabra de Dios, cuando tú la recibes y la haces tuya y dices yo quiero vivirla, hay una gran transformación. El salmista, hablando de esto, él dice: afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. El salmista entendió que hay iniquidad, ciertamente, que todos nosotros somos tentados, pero el salmista le dice que nada me domine, que nada de esas pasiones me dominen, porque yo necesito andar en la palabra de Dios. Debemos entender cuál es el verdadero significado de la palabra de Dios. Pero muchos hemos minimizado la palabra de Dios porque no la hemos puesto en práctica en nuestra vida, pero la conocemos. Santiago habla de una gran tragedia, una tragedia que nosotros mismos conocemos. Conocemos a Dios. Santiago dice que la palabra escuchada, que no es vivida, es pura información, es mera información. Porque la palabra transforma, porque la palabra
para que pueda transformar requiere obediencia. Y con eso yo empezaba. Cuando ayer hablábamos, veíamos a toda esa gente que estaba bautizándose en obediencia. También yo veía más adelante y decía, pues no solamente es obedecer al venir a bautizarse, es obedecer día con día y que venga esa transformación. Versículo 22 dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Note cómo habla Santiago, cómo dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque ahí hay una trampa del enemigo. Muchos pensamos que con ir a la iglesia, con escuchar sermones, con estar conectados todo el día escuchando la palabra de Dios, estamos bien, pero dice, se engañan a ustedes mismos. Y él dice que nadie los engañe, pero el asunto es de que muchas veces no son los otros los que nos engañan, somos nosotros mismos los que nos estamos engañando. Porque escuchamos, y escuchamos mucho, pero no hacemos nada. Versículo 23 dice, porque si alguien no es oidor de la palabra y no es hacedor, es un hombre que se mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Mire, yo quiero ser bienaventurado en todo lo que hago, en mi trabajo, en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, en mi relación con los hermanos, en mi ministerio, en cosas que yo quiero emprender. Yo quiero ser bienaventurado, pero antes de llegar a eso, yo tengo que pasar por otro periodo, por otro proceso. Vamos a hacer una comparación. Aunque dicen que las comparaciones no son buenas. ¿Usted ha escuchado eso? Ay, no, las comparaciones no son buenas. Pero aunque sean malas, lo voy a hacer. Vamos a comparar dos cristianos, dos personas que están aquí, que traen camisa. No. Lo que Santiago habla aquí en lo que acabamos de leer, dice, Santiago compara un oidor y un hacedor. Dos creyentes. Ambos leen la Biblia. Ambos creen la misma doctrina. Creen en la Trinidad, creen en la fe, creen en la salvación, creen las mismas doctrinas. Ambos asisten al servicio de las 8 de la mañana en casa de oración. Amén, levante su mano. Ambos asisten a la reunión de matrimonios, y hablando de varones, ambos asisten a la reunión de varones. Ambos levantan las manos a la hora de adorar a Dios. Ambos se han bautizado. Y ambos usan un lenguaje muy cristiano porque lo hemos aprendido. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. El lenguaje cristiano, ¿verdad? Shalom, los más espirituales. Shalom, hermano. La paz de Cristo contigo. Dios te bendiga. Y muchas otras frases que forman parte de nuestra manera de hablar aquí. Sí.
Ambas disfrutan de las enseñanzas que los pastores que vienen aquí nos predican. Incluso muchas veces cuando se baja uno le dicen: pastor, el mensaje estuvo tremendo. Eso es aquí. Ahora esos dos, visitémoslo fuera de la iglesia. Visitémoslos en sus casas, en su trabajo, en sus círculos sociales. Visitémoslos cómo se manejan en su negocio. Visitémoslos qué libros leen, qué programas leen, qué películas ven. Visitemos en su computadora qué páginas web visitan. Visitemos su Facebook. Y mis hermanos, pudiéramos encontrar dos mundos diferentes, completamente diferentes. Pero en la iglesia lucen iguales. Pero fuera no se parecen en nada. En la iglesia sí se parecen, pero el resto de la semana no lucen iguales. Esos mismos que vemos aquí entre semana, cuando van a la consejería, nos dicen, uno de ellos dice: ay, pastor, es que tengo tanto tiempo luchando con ese asunto. A veces la ira me gana, el orgullo. Tengo tanto tiempo luchando con esa debilidad, y no la puedo cortar, no me puedo alejar de eso. He batallado con ese pecado tantos años y no he podido deshacerme de él. Excusas. Pero ahí está el otro cristiano, el que sí pudo dejar esa vida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Santiago dice cuál es la diferencia. Uno oía la palabra, pero no pasaba de ser un gran oidor. Hasta memorizaba la palabra. Incluso hasta le enseñaba. El otro oía la palabra, la meditaba, tardos para hablar. La entendía las implicaciones de ser cristiano. Ser cristiano tiene implicaciones. Asistir a un congreso del que sea, de mujeres, tiene una implicación. Mire, si no van a cambiar, si no tienen el deseo de cambiar, ni vengan. Lo mismo al congreso de matrimonio, si no tiene el deseo de cambiar, ni vaya. Ya perdió su dinero. Venir a la iglesia, si no tenemos el firme deseo de lo que implica escuchar, porque dice la palabra de Dios, Santiago dice ahí, te engañas a ti mismo. Oír no cambia, no es una transformación. ¿Sí? Ser cristiano tiene implicaciones. ¿Qué implica venir a los congresos? Implica que yo voy a escuchar y voy a aplicar. Yo no estoy desanimando a que no vengan. Lo que quiero es que entiendan que venir tiene una implicación, conocer tiene una implicación, saber tiene una implicación. La implicación es que yo quiero ser transformado por tu palabra, Señor, porque dice que tu palabra es poderosa y me puede cambiar.
Santiago compara la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios con verse en un espejo. En la vida real, un espejo nos dice cómo somos. Aunque algunos se engañan a sí mismos cuando se ven, que dicen, ay, qué guapo estoy. Te engañas, mi hermano. Está como yo, me pongo enfrente de mi espejo y digo, yo no estoy calvo, y dicen los hermanos que estoy calvo. ¿Usted me ve calvo? ¿Verdad que no? Pero fíjese, pero eso yo no lo veo en el espejo, no alcanzo a verlo. Hay cosas ocultas en mi vida. Pero la palabra de Dios luego me confronta. El espejo me dice cómo estoy, cómo luzco, cómo me veo. Y muchas veces yo me voy con una idea y se me olvida realmente cómo estoy, cómo me veo. Santiago dice que después de que ese hombre se mire en el espejo, se va y se olvida. El problema es cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Muchos venimos aquí a la iglesia y la palabra de Dios dice que es como un espejo. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, nos estamos dando cuenta cómo somos verdaderamente. Tú dices, yo soy así. En verdad yo necesito cambiar. En verdad yo vengo nada más como una tradición, como una costumbre. Pero yo no he entendido la implicación que es venir a la iglesia y ser confrontado con la palabra de Dios. Y soy engañado. Pero no es que el pastor me engañe, no es que el que predica me engañe, no es que nadie aquí me engaña, yo solo me estoy engañando. Podemos aprender la palabra de Dios, podemos memorizarla. Yo me sorprendo cuando escucho hermanos que conocen la palabra, que se la saben de memoria, y yo no me la sé de memoria. Yo tengo graves problemas ahí con eso. A mí me sorprende el pastor Toño, la neta. A propósito, el lunes es su cumpleaños, para que vengan preparados la próxima semana con regalos. Estábamos ayer platicando, allí mientras que nos fuimos a comer, y estábamos platicando con una persona que se acercó, una hermana, y hablaron de una fecha, y yo me quedé pensando, pero mire, mi mente se puso negro intenso, yo no sabía la fecha. Y Toño se queda, eso fue en el 95, en el mes de fulano. Y yo dije, nah. Dije, ya sé qué voy a hacer. Voy a aparentar que sé. No, Toño, no fue en el 95, fue en el 97. No. Empezó ahí a decir, y yo puedo aparentar que sé. Pero la verdad es que se me olvida todo. La palabra de Dios, mis hermanos, nos transforma. Pero no solamente porque la escuchamos. Escuchar la palabra de Dios es el inicio de una transformación. Es el inicio. Es cuando yo me doy cuenta. Escuchar la palabra de Dios, porque dice que es como un espejo que viene y nos dice cómo somos. Y ahí inicia el proceso de transformación. Cuando yo, lejos de escuchar, solamente digo, eso es para mí. Yo soy así. Eso que está diciendo el pastor, yo soy así. Y no es que yo esté hablando de ti.
Yo estoy hablando de la palabra de Dios. Yo estoy hablando de lo que Santiago en su tiempo vio y pudo darse cuenta cómo el hombre estaba alejado de Dios. Malaquías lo dijo también, y él dijo, a pesar de que conocían, estaban alejados de Dios. Y hoy en nuestros días, a pesar de que conocemos, a pesar de todo el beneficio que ha traído el internet, de conocer tanta propaganda, tanto conocimiento, tanta palabra de Dios, estamos alejados de Dios. Y nos engañamos a nosotros mismos. Santiago aprendió del Señor Jesús. Eran hermanos. Él escuchó tal vez aquella ocasión donde el Señor estaba hablando en Lucas 6:46. Una pregunta que a mí siempre la traigo fresca en mi memoria. Dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Versículo 47 dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es. El Señor, fíjese, el Señor también hace una comparación como lo que estuvimos haciendo hace unos momentos. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Santiago, que seguramente escuchó esto, y más adelante se acordó cuando dice, el que pone en práctica, el que oye mis palabras, hablando Jesús. Dice el versículo 48, es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido construida con cimientos. Había sido bien construida. Este es el que hace, es el hacedor. Versículo 49 dice, pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimientos. Y un torrente vino y dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de esa casa. Ese es el oidor. El oidor es que cuando viene la prueba no sabemos qué hacer. El oidor es cuando viene la situación difícil y está angustiado y dice, ¿y ahora qué hago? Y es cuando ha dejado de ir a la iglesia y ahora se presenta porque tiene un problema, pero no sabe qué hacer, no conoce a Dios, no tiene relación con Dios. Jesús dice, el que oye mis palabras y las pone en práctica es un constructor sabio. El constructor necio es aquel que no ha hecho nada, escucha y no hace nada. Veamos un versículo paralelo, pero que habla de lo mismo. Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La pregunta es, entonces, ¿quién va a entrar? Si todos los que estamos aquí le decimos Señor, Señor, y el Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La lectura sigue y dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre íbamos a la iglesia, y en tu nombre le compartí a mis hermanos, y en tu nombre hice esto, y en tu nombre hice esta obra, y traje para las despensas, y todas esas cosas. Y el Señor dice, yo no te conozco. Mis hermanos, el problema es grande. Tenemos un problema grande si es que no estamos haciendo la voluntad de Dios, si es que no estamos aplicando la palabra de Dios. La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿tú eres un cristiano que oye la palabra, que conoce la palabra? ¿O eres un cristiano que vive la palabra?
La máxima de un cristiano es estar en la presencia de Dios, llegar a la presencia de Dios y permanecer ahí. Porque todos van a entrar a la presencia de Dios, pero no todos van a permanecer ahí. Al reino de los cielos, Jesús lo dijo claramente, se entra haciendo la voluntad de Dios. Santiago dice, el que permanece en la palabra, el que hace la palabra de Dios, dice, ese es bienaventurado. Mis hermanos, la obediencia hace la diferencia. Obedecer es transformación. Solamente oír es engañarte a ti mismo. Santiago cierra su enseñanza. Dice, porque el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. El que mira atentamente la ley perfecta. La palabra de Dios tiene perfección. Cada uno de los mandamientos, cada una de las enseñanzas que vienen en la palabra de Dios es perfecto. Uno de los males de nuestros tiempos es el divorcio. Uno de los problemas que estamos teniendo en nuestros días es los grandes problemas familiares que existen. Y muchos cuestionan el matrimonio. Hoy muchos no se quieren casar. Pero yo le digo una cosa, el matrimonio está dentro de la ley de Dios. Es un diseño perfecto. La relación familiar es un diseño perfecto. El que el hombre sea cabeza de la iglesia, de su casa, es un diseño perfecto. El que la mujer sea la ayuda idónea es un diseño perfecto. El que los hijos estén sometidos es un diseño perfecto. Todo lo que está en la ley de Dios es perfecto y trae libertad. El hombre tiene un margen donde puede moverse. La mujer, cada uno de nosotros como cristianos tenemos un margen donde podemos movernos. Imagínense que la palabra de Dios, los límites que pone la palabra de Dios, imagínense que es como andar caminando en este escenario. Con libertad tú puedes caminar hasta esa orilla, hasta ese muro y hasta aquel. Con libertad tú puedes caminar hasta ese borde, pero si pasas, te caes. Dice que, Santiago dice que debemos de permanecer en ella, permanecer en el límite que nos pone. El esposo debe de permanecer dentro de lo que marca la palabra de Dios para que haga un esposo, un trabajador, un empleado, un empleador, un hijo. No podemos salirnos de ahí. Cuando tú te sales de ahí y empiezas a argumentar, no, es que pues yo tenía que hacerlo porque, ay, pastor, es que mire, usted no conoce a mi esposa, no conoce a mi esposo. Y yo puedo decir, sí es cierto, yo no los conozco, pero conozco a Dios y su palabra. Cuando permanecemos en ella, tiene poder para cambiar tu vida y la de tu esposa y la de tu esposo y la de tu hijo. Tiene poder. Y al final dice Santiago, el que permanece en la palabra, el que no cambia la verdad por la mentira. Hoy en nuestros días muchos están cambiando o han cambiado la verdad por la mentira. Han cambiado la verdad por la mentira. Y usted lo puede ver en todos los lugares. Tú puedes engañar a tu niño. Tú puedes engañar a alguien. Pero cuando tú te engañas a ti mismo, es un gran
problema. Yo quiero ser bienaventurado en todo lo que yo haga, en todo. Pero necesito ser hacedor de la palabra de Dios. No solamente oidor. Mis actos glorifican a Dios. Y yo ponía dos ejemplos. Yo hice una comparación. Dos cristianos que asisten aquí. Y yo cuando estaba orando ayer todavía le decía: Señor, yo quiero ser ese cristiano que cuando tú vas a visitar su casa encuentras que está tratando de vivir, esforzándose, conociendo las implicaciones que reviste ser cristiano. Pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para la ira. Santiago fue muy claro con estos judíos. Y sabe que la palabra de Dios, cuando escuchamos todas esas reflexiones, son reales. Santiago conocía que allí en su iglesia había estos dos tipos de cristianos: oidores y hacedores. Tú puedes engañar a todo mundo. ¿Pueden pasar? Tú puedes engañar a todo mundo. Aquí puedes hablar como hablan los cristianos. Nos podemos confundir. Pero Dios sabe si eres un hacedor o eres un oidor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, hermano. Este es un momento de reflexión. Este es un momento en el cual tú puedes hablar con Dios. Tú debes hablar con Dios. Y reconocer que eres, quién eres. Gracias, Señor, por esta mañana, Dios. Gracias porque tu palabra nos confronta, Señor, pero no es para avergonzarnos. No es para que nos desanimemos, todo lo contrario, Señor. Gracias por tu palabra, porque queremos ser salvos. Queremos estar en tu presencia. Pero a tu presencia estarán y permanecerán los que hacen tu voluntad, Señor. Y tu palabra es clara, tu palabra está expresada en la Biblia. Allí nos dice claramente lo que le corresponde a un hombre, a una mujer, a un esposo, a una esposa, a un hijo, a un padre. Nos habla claramente de nosotros, de quién somos. Señor, háblanos en esta mañana. Quita esa venda de nuestros ojos. Quita esa venda que nos hace pensar que estamos bien cuando no estamos bien. Señor, saca eso oculto, eso que nosotros no podemos ver, pero que tú sí ves. Sácalo y muéstranoslo, Señor. Muéstrame, Señor. Póngase de pie, por favor. Quiero vivir, Señor, en santidad.
y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansada estoy de hacer mi voluntad. Me digo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor. Necesitamos de ti para poder hacer lo que tú nos pides, Señor. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad perfecta, Señor. Ayúdanos, Señor. Nuestra vida es para ti, Señor. La consagramos a ti, Señor. Y no queremos más hacer nuestra voluntad. No hacer nuestra voluntad, solamente la de Él. Seguir escuchando su voz, su palabra. Amén.